La economía, sin lugar a dudas, está en un momento crítico. Los números al rojo vivo. Es un día complicado, la verdad que a veces uno cree que cansa hablando de toda esta historia, pero sin duda tenemos que hablar de lo que perjudica al bolsillo de cualquier trabajador, porque estos números que estamos hablando directamente influyen en la economía de cada uno de ustedes que está del otro lado. La inflación, el aumento del dólar, que se traslada rápidamente no solo a la inflación, sino a un montón de precios y de indicadores que manejan esta economía que desde hace 70 años está anclada lamentablemente al dólar. Sí, un dólar que se ve reflejado en todos los precios, menos en los salarios, y esa desigualdad genera pobreza, genera crisis económica y problemas en los bolsillos de todos los argentinos. Hoy un récord para el techo del dólar. Obviamente, según los especialistas, está todo tranquilo, entre comillas, porque el techo de la banda que ha propuesto el Central aún está lejos, que es 50 pesos, imagínense. Pero hoy el dólar tocó los 43,50, con 60. Vamos a repasar un poco cómo ha sido justamente este día, el cierre de la moneda verde, que pegó un salto de casi el 4,5%, algo que realmente es demasiado para un solo día, Delfina. 43,50, ese fue el cierre del valor del dólar, un salto de $1,90. Estamos hablando de muchísimo valor que se ha aumentado, claro, en solamente 24 horas. Esto, sí. Algunos lo relacionan con el tema del feriado. Lo cierto es que el dólar repuntó y muchísimo. Estamos hablando de un valor histórico. Sí, y esto es el valor de referencia del Banco Nación. Obviamente depende de tu banco, hay algunos números, un centavo más arriba, un centavo más abajo, pero este es un valor promedio. En Bahía Blanca por ahí se consigue un poco más caro. Bueno, este es el valor de referencia del Banco Nación, digamos, lo marcamos porque es el que tomamos para tener en cuenta. Decíamos la brecha, vamos a ver cuál es la brecha cambiaria de intervención del Central. La idea es que no se vaya ni por debajo de eso ni por encima del otro. Sí, allí están, ¿no?, las bandas de flotación donde hay que mantener el valor del dólar de 38,76 pesos, el mínimo, bueno, 43,50 donde estamos ahora, y el máximo es de 50 pesos con 16. Esto es el máximo. Si supera ese máximo o si está por debajo del mínimo, el Banco Central tiene la potestad para intervenir y mantener el dólar, decimos, en esta banda de flotación. Bueno, hablamos con algunos especialistas que hablan de esta historia y tratamos de entender desde su argumentación, desde su estudio, inteligencia, qué es lo que está pasando y cómo es el panorama para tratar de saber dónde estará uno parado en una semana, 2 semanas, un mes o en este año tan especial donde hay elecciones, ¿no? Es difícil hacer pronósticos, sobre todo en materia de economía en nuestro país, con la historia que tenemos, pero los economistas dejan algunas definiciones para entender un poco cuál es el escenario actual. Básicamente tiene que ver con las expectativas y con los instrumentos de política económica monetaria que tiene el Banco Central, que es la tasa de interés. Digamos, para el Banco Central lo que hace que el dólar suba o baje es la tasa de interés. Ayer el dólar tuvo una corrección que en términos diarios es enorme, porque aumentó 2,18% en un día, que es mucho. Pero el real en Brasil aumentó 1,58. Se cayó la soja, se cayó en el valor de las commodities porque el dólar se fortaleció en el mundo. Hay un potencial mercado de plazos fijos que podría volcarse al dólar, incluso las LELIQ también, como ocurrió en su momento con las LEVAX, y eso agrega mucho ruido porque nuestra economía hace 70 años que vivimos pensando en dólares, entonces cualquier dinamismo, bajar la tasa, hace que haya un potencial, digamos, ida hacia el dólar y que no lo podamos controlar. Cuando pasa eso, los capitales salen de los países como los nuestros y van hacia los Estados Unidos, una cosa que los economistas hemos denominado vuelo hacia la calidad, ¿sí? Y para que salgan como tiene que hacer, bueno, la gente que tiene pesos y que los quiere sacar de la Argentina, tiene que comprar dólares para poder girarlos afuera. Esa mayor demanda de dólares aumenta el precio del dólar. Se reacomodó un poquito, no es grave porque está dentro de las bandas de no intervención del Banco Central. Vos pensás que la banda superior es cerca de 49 pesos, es decir, podría fluctuar sin ningún tipo de problema. Puede seguir subiendo, depende otra vez de condiciones internacionales y de algunas condiciones domésticas. Pero el dólar nos asusta. ¿Por qué nos asusta? Porque automáticamente se traslada a precios. Y vos pensás que la inflación no la están pudiendo dominar y es algo que el gobierno quiere hacer y se esfuerza por hacerlo y no ocurre. Bueno, y sé que cansan y sabemos que es un poco complicado
estar repasando tantos números y números y números, pero bueno, es el dato de hoy y lamentablemente lo que nos toca vivir. Decíamos que uno trata de hacerle entender a todos que esta historia, estos números, terminan siendo del día a día y se traducen en complicaciones para todos nosotros. A veces no, pero bueno, modifican de alguna forma el panorama, tu bolsillo, influyen directamente. Y hoy se conoció, veíamos ahí a Gonzalo Semisa, que es uno de los representantes del CREVA, que junto con otros profesionales de esa entidad realizan el IPC, el Índice de Precios al Consumidor. Repasamos hace unos días el del IPC online, que era 3,60, 3,61. Bueno, el del CREVA se conoció hoy y dio más alto todavía. 4% de inflación para Bahía Blanca en el mes de febrero, 4%. Estamos casi en los números de septiembre-octubre, los picos de inflación del año pasado. Después empezó de a poquito a bajar hasta llegar a 1,60 en diciembre y otra vez empieza el año en suba. O sea que las estimaciones se van estirando y cada vez son más altas. 4% en febrero acumula solamente en 2 meses 6,5% de inflación. Una inflación que ni siquiera en un país más o menos ordenado la tienen en un año. Acá la tenemos tan solo en 1 o en 2 meses. ¿Qué elemento influyó más en esta inflación? Bueno, hablamos de vivienda. El rubro vivienda fue el que más impactó. Cuando hablamos de vivienda hablamos de alquileres y de los servicios públicos. Por ejemplo, la luz, que con el impacto que tuvo por el aumento llegó a engrosar este índice de inflación, entre otras cuestiones. Después los alimentos y las bebidas están siempre presentes, pero el rubro que más impactó fue el de vivienda con los alquileres y, como decíamos, también con el tema de los servicios.